Oh, ¿leyeron? Pregunta de rigor. No, para saber en qué estamos. Acá Javi me dice, por la cucaracha, si quiero hablar del trabajo. Que sí, puedo hablar del trabajo, pero espera, antes, ¿leyeron algo o nada? Algo. Sí. Y el Sí. capítulo 3 A del ver, que me... les digo, la verdad, si les digo les miento. Yo sé que Javi los mandó y yo no sé de qué iba cada uno. El 3. Formas de gobierno. Sí. ¿Formas de gobierno? Ujú. La forma y la disolución de los Solución. ejecutivos en distintos países de Europa. Perfecto. Parece menor, Presidencialismo. pero no es Ah, menor. mm. Ah, ¿el 3 de qué? El 3 de qué, de otro debe ser. Ah, ya sé. Me agarré otro libro. Olvídense. Es el de Pasquino, el de formación y disolución de los ejecutivos, el capítulo 3. No, está bien. Eh, porque vieron que cambiamos diametralmente la bibliografía, ¿correcto? Antes de repente hablar del trabajo, les hago un mini puente. Un mini puente para que sepan por qué hicimos esto. ¿Sabes? Bueno. em, Ustedes saben que Maquiavelo es el fundador de la ciencia política, ¿correcto? No sé si saben, pero si no les digo. En la facultad, Maquiavelo era como, bueno, ¿quién es el que inventó la ciencia política? El fundador de la ciencia, por llamarlo de alguna manera. Bueno, el debate era entre Aristóteles y Maquiavelo, pero en la modernidad es Maquiavelo, ¿correcto? Eh, el Renacimiento. Y lo que hace Maquiavelo es, deben saberlo, pero vamos a decirlo, la secularización. ¿Correcto? Que era separar el estudio o el análisis del ejercicio de poder, ¿sí? de la religión, que era la forma narrativa que adquirían las problemáticas políticas. ¿Sí? Es decir, si había algún problema en la comunidad, ¿cuál era su forma de expresarlo? La narrativa era religiosa, no importa si el problema era que tenían hambre. eh, 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 la forma de expresarlo era religiosa. Dios se enojó, Dios te va a, a castigar, en el nombre del Señor. Y los problemas de Palacio eran problemas religiosos. Y Maquiavelo, cuando hace análisis del estudio de los gobiernos, de las relaciones de poder, la forma del ejercicio de poder, lo que se dice que son los consejos al príncipe, en un momento, digamos, de estrategia, lo que le dice es, bueno, usa la religión como un instrumento. Correcto. De hecho, en algún momento Maquiavelo dice, yo esto no sé, esto no lo dice en El Príncipe, lo dice en lo que se llaman los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es su gran obra, no sé si escucharon sentir alguna vez, yo no sé, tal vez sí, tal vez no, yo lo digo. Bueno, Marina, esa es la gran obra de Maquiavelo, ahí está, la veo. La obra, El Príncipe es como un texto urgente en un momento en donde él ve que lo que anhela no está pasando, la unificación de Italia. Recién se va a lograr en 1870, imagínense. Estamos en el 1500. Y ahí dice Maquiavelo en un momento, bueno, los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones. Lo repito, los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que está poniendo a la religión o al discurso narrativo espiritual, si quieren, en un lugar que no es el de el ejercicio del poder, sino el de la representación. Es decir, mira, si vos vas a ir a pelear con un ejército, está bueno que confíen en que Dios está de su lado, por llamarlo de alguna manera. Para que te teman a un ejército poderoso, hay que ponerle otro ejército poderoso, pero si tenés un Dios es mejor, porque a Dios todos le temen, pero a un ejército poderoso, otro más poderoso ya no le teme.
si no tenés un Dios con el que contar, una religión con la que contar, bueno, tendrás la fuerza de la espada, pero no es suficiente. Necesitas un discurso legitimante. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Bueno, esto que dijo Maquiavelo en la modernidad y en la fundación de alguna manera de la ciencia política, después es una batalla que se va dando durante todo el siglo XVII, 1600 en adelante, para la secularización de la política respecto de lo espiritual y finalmente las luchas burguesas lo logran. Pero ¿qué consagran? ¿Qué consagra el discurso de la burguesía? El discurso de la burguesía, el discurso de la revolución, consagra al derecho como eh, el elemento legitimante, ¿correcto? Es decir, ya no está más Dios y el elemento legitimante es el derecho del cual somos nosotros fuente creadora, ya no más Dios o una divinidad o alguien que viene del más allá, sino que es el pueblo el que hace el pacto o el contrato. Lo hablamos la vez pasada. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto ahora y el puente al texto que les dejamos? Porque claro, a partir del siglo XVIII, el derecho se apodera, de alguna manera, de aquello que antes cumplía como rol la religión. Y nos fuimos olvidando poco a poco que la narrativa jurídica era la representación y no el ejercicio del poder, a punto tal que el monopolio del estudio de las relaciones institucionales de poder las tiene el derecho. Todos los filósofos eran juristas y de hecho pensaban leyes en función de cuál es la mejor legislación para cuál es también la mejor forma de gobierno, cuál es la mejor constitución, cuáles son las mejores leyes para los hombres en la tierra, ¿correcto? Y después fue quedando en manos de expertos. ¿Y por qué les digo esto a ustedes? Porque, ¿estoy yendo muy rápido? Ah. Porque en su mayoría su ejercicio profesional es de abogadas y de abogados, o más o menos están en el ámbito del mundo jurídico, ¿correcto? Y entonces poco a poco se van olvidando que lo jurídico, aunque lo saben en el fondo, eh, se van olvidando que el estudio de la ciencia política va en paralelo al estudio del derecho. Y a veces en el derecho existe la pretensión de pensar que explican cómo funcionan las cosas, pero en realidad en el derecho lo que explican es cómo deberían funcionar las cosas o cómo los códigos prescriben que los comportamientos humanos deben funcionar, pero no funcionan así. ¿Ok? Entonces, hay un momento en el que el derecho monopoliza la ciencia política. 1800, 1750. Para Para el mundo de la profesión jurídica sigue funcionando así, pero la ciencia política no se forma en este ámbito, se forma con un manual de ciencia política y el derecho no aparece en un primer plano. Estudiamos las relaciones de poder. El derecho es un instrumento más, como lo era la religión. ¿Comprenden? Entonces acá nosotros de lleno fuimos y le dijimos, bueno, lean esto, capítulo 3, formación de ejecutivo. Esto no tiene mucho que ver tanto con es importante, digamos, lo institucional, pero yo tal vez les hubiese dado, me olvidé, yo pensé que habíamos dado capítulo 3 de este, por eso yo pensé esto, este es un manual de ciencia política, también de Pasquino. Habla de lo mismo, atención, no tanto por lo que dice el libro, sino porque si les... Hagan de cuenta que lo que les dimos, el libro que tiene como nombre, el libro se llama Sistemas Políticos Comparados, creo que se llama. Pero hagan de cuenta que el libro se llama Manual de Ciencia Política, lo que les dimos. Entonces, ¿qué les estamos dando? Un manual de ciencia política. ¿Por qué? Para que adviertan que el derecho hay que ponerlo en un lugar secundario. En un lugar no secundario, pero en su justo lugar. ¿Ok? Que cumple una función, pero no explica las relaciones de poder por sí solo. Entonces, fuimos de lleno a esto y estamos acá con esto que estoy diciendo haciendo un puente, para que entiendan por qué la vez pasada con algunos textos empezamos a tratar de alguna manera a desacralizar, a secularizar, a hacer el trabajo de cebolla, ¿vieron? De sacar capas, a pensar
otras formas de entender el funcionamiento del ejercicio de poder en positivo, el gobierno de los hombres, ya sea en el marco vertical institucional de relaciones de soberanía o en el ejercicio práctico. Porque para ustedes es una sacudida advertir que trabajan en un montón de lugares en donde pasan cosas que no se explican por el derecho, ¿correcto? Que tienen que ver con otro tipo de sensibilidades que también son válidas para explicar las relaciones sociales. ¿Por qué en mi despacho pasa esto? No, no sé qué pasa en sus despachos, pero pasan cosas distintas y no se explican por el derecho únicamente. De hecho, Javi me pedía recién si quiero hablar del trabajo. Y un poco el trabajo habla de esto, el trabajo que tenemos que hacer para esta materia, porque el trabajo es comprender, de alguna manera, una política pública, el análisis de una política pública, el análisis de una legislación, el análisis de una resolución, de un dictamen, de una situación puntual que es normativa, ¿sí? Que tiene, que ve un resultado, pero que tiene como trasfondo un montón de unas de interrelaciones que no son únicamente jurídicas y que no se explican por el derecho. Y que pueden tener un montón de explicaciones, que son explicaciones subjetivas, voy a decirlo, y no tienen que atemorizarse por eso, porque hay mucha inquietud en cuanto al derecho de que, no, pero acá yo voy a dar mi parecer lo que respecto de una situación que yo vivo en mi despacho o en la política pública de todos los días, de lo que se vive en la oficina para sacar tales dictámenes o tales resoluciones. Y uno piensa, bueno, pero ahí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando una opinión que es algo que no tiene de alguna manera sustento metodológico, porque esa es la pregunta que uno se haría. ¿Qué validez tiene? Bueno, la tiene porque la comprensión subjetiva de la acción social es muy importante a la hora del análisis. Si no, explicaríamos todo en función de la legislación. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Parece que no, pero esto, dentro de lo que es el manual de ciencia política, empieza explicando metodología de análisis y de investigación. Y una de las formas de la metodología y el análisis de investigación es la del observador participante, que está en un lugar, que observa lo que pasa y que es capaz de analizarlo. Y eso no se puede despegar de la subjetividad propia, es imposible. Pero uno entiende las miraditas, las relaciones, los escalafones, quién le dijo qué a quién, por qué motivo. Y muchas veces se explican conductas, ¿ok? Pero, por supuesto, también está el análisis institucional, porque eso se hace conforme a reglas institucionales en las que los actores se mueven. Y nosotros con Javier no somos capaces de explicar lo que pasa en cada uno de los lugares suyos en donde se desenvuelven. Somos únicamente capaces de explicar de manera macro situaciones públicas en las que nosotros podemos comprender cómo se comportan algunos actores en función de reglas institucionales más macro. Por ejemplo, la formación de un ejecutivo. Por ejemplo, cómo se comporta un electorado en función de las diferentes variables de los sistemas electorales. ¿Siguen esto? Pero yo no puedo explicar mucho más. Las otras metodologías son el análisis estadístico, el análisis comparativo, más pequeño, el estadístico es como entre muchos, y el análisis de caso. En el caso de ustedes es un análisis de caso, en donde tienen una referencia macro y después tienen unas aproximaciones micro. Y en el análisis de caso siempre está, por ejemplo, yo sé que es difícil, pero se lo digo igual, la encuesta cualitativa. ¿Qué es la encuesta cualitativa? Buah, hablé con el tipo que era el que ponía el gancho y le pregunté. Y le pregunté las cosas que me parecía que le tenía que preguntar. Y me dijo lo que me quería decir. Yo después hago mi análisis. Pero eso no quita que le vaya a preguntar. Por eso siempre el investigador se acerca diciendo, soy un investigador. No, no es un periodista que lo va a denunciar ante la UIF. No. Lo- Le pregunta de la manera más inocente, che, estoy haciendo un trabajo para la facultad, y ahí te mandas con preguntas, y ahí el investigador es como una especie de psicólogo y hace que el otro se suelte, y que cuente historias personales, tensiones, la gente en general charla, ¿vieron? El que es muy avesado no, pero el que no es muy avesado empieza a hablar, y te cuenta cualquier cosa. Em,
Sigo. Eso metí una especie de paréntesis respecto a lo que es el trabajo. Ahora bien, en cuanto a lo que nosotros teníamos para leer hoy, en algún momento de la historia de las ciencias, la ciencia política vuelve a hacer esa secularización. Es decir, por ejemplo, Montesquieu, un jurista, pero también es sociólogo. Lo menciono porque es un caso, por ejemplo, típico. ¿Lo ubican de nombre Montesquieu? Escribió El espíritu de las leyes. Y uno dice, ah, bueno, es el que habló de la división de poderes, pónganle, qué sé yo. Pero es un sociólogo. Hablaba de los climas y las conductas sociales, escribió las cartas persas, quería comprender el mundo occidental como si estuviese afuera del mundo occidental, y por eso escribe como si estuviese en Oriente, para comprender Occidente, una especie de antropólogo social, ¿entienden? Y uno lo tiene como jurista, porque tenían de alguna manera monopolizado el estudio de las instituciones y el estudio de las relaciones de poder. Pero después, la teoría jurídica liberal fracasa. ¿Cuándo fracasa? Bueno, cuando el liberalismo entra en crisis. Se choca contra el marxismo, que tenía otra forma de comprender. Se choca contra, no sé, eh, el estudio psicológico de las masas, de las personas individuales, Freud, el subconsciente. En los años 20, de hace 100 años clavados, el liberalismo entra en una crisis total. ¿Sí? Esa crisis lleva a todos los juristas que pensaban grandes modelos a entrar en un fracaso total. Instituciones que se proyectaron y que no sirvieron para nada, como por ejemplo, voy a nombrar una que tal vez conozcan, la República de Weimar. ¿Les suena? Diseñada por Max Weber, entre otros, y otros juristas, no era el principal Max Weber. Y ahí pensaron un modelo, por ejemplo, que fue el modelo, vamos a llamarlo si quieren, el primer modelo semipresidencialista en cuanto a formas de gobierno. Pensado desde una dinámica en donde todavía se creía que existía el pluralismo, o bueno, podría existirlo, es algo por lo que podemos anhelar. El pluralismo, el debate de ideas para tomar resoluciones que sean adoptadas a través del sufragio y de las resoluciones mayoritarias y no a través de la guerra, qué sé yo, por decir. Bueno, pero todo eso fracasó. Entramos en guerra en el mundo, después de la crisis de 29 más todavía, ¿cierto? Y después de la Segunda Guerra, en 1950 toda la ciencia, todos los científicos se mudan a Estados Unidos. Y cuando se mudan a Estados Unidos, desde Estados Unidos empiezan a hablar, empiezan a decir qué es el saber y qué es la ciencia. Y ahí renace la ciencia política. Y ahí en Estados Unidos, en 1950, renace la ciencia política con nuevos modelos y esquemas totalmente distintos a lo que nosotros llamamos la teoría de la división de poderes, que es una categoría que es muy pobre en términos analíticos, es decir, como un tipo ideal, la categoría división de poderes, vamos a decir, no sirve para nada. Nada puede explicarse a partir de la teoría de la división de poderes, ¿correcto? La división de poderes conocen, ¿no? Que cada órgano desarrolla una función y bueno, no tiene que extralimitarse, o está la otra que lo limita. Entonces empezamos a hablar de que el ejecutivo se extralimita en el ejercicio de sus facultades, pero ahí está el poder legislativo, que en realidad es el que tiene que poner un freno, o el poder judicial. Y todos esos modelos que nacen bajo la luz del republicanismo, de Estados Unidos, el sistema presidencialista, sin rey, ¿sí? Todo eso quedó en un fracaso total. Primero por la existencia de los partidos políticos, que era algo que no estaba pensado para el modelo de división de poderes. No había partidos políticos. Y si los había, eran partidos que se organizaban en torno al debate parlamentario. Partidos de notables se lo llamó por parte de un politólogo. ¿Qué son partidos notables? Gente muy importante que al interior del Parlamento se organiza para organizar el debate, los discursos, las narrativas. Pero claro, después aparecieron partidos políticos por afuera, que eran partidos revolucionarios, partidos armados, partidos que estaban pensados no en los términos del Parlamento, partidos que estaban pensados para atacar, para tomar el poder, ¿sí?
para hacer una revolución, para consagrar un nuevo orden en el mundo, partidos comunistas. ¿Siguen este razonamiento? Cuando termina la Segunda Guerra, también de alguna manera termina este debate respecto de cuál es el modelo explicativo, no porque se terminó el debate, sino porque nace uno nuevo. Y ahí aparece en Estados Unidos un renacer de la ciencia política bajo un modelo nuevo que está pensado directamente con lo que estaba pasando en el mundo, que era la guerra espacial, las computadoras, el procesamiento de datos y de información, y ahí aparece un tipo que se llama David Easton, se escribe Easton, ¿le suena? David, o nunca lo escucharon, no importa. Que en 1953 dice, che, la verdad que necesito comparar sistemas políticos en diferentes países y esto de modelo republicano, monárquico, modelos de división de poderes, el estudio de las constituciones, si quieren, no sirve para un pirulo. Y crea un nuevo esquema, un nuevo diseño sistémico, en donde no importa ya qué hay, todo eso de la división de poderes queda en el terreno de la retórica o de lo narrativo. Es decir, vieron cuando la vez pasada hablamos y dijimos, em, nadie le va a recomendar o asesorar a un dirigente político que diga que va a tomar el control del Poder Judicial. Porque eso sería ir en contra de un principio básico elemental que nadie respeta, pero que todos se llaman a respetar porque si no sería un desastre. Entonces, ¿qué dice un dirigente? Dice, vamos a respetar la independencia del Poder Judicial. Pero, ¿qué hace? No, no hace eso. Intenta controlar todas las esferas posibles de las agencias judiciales en función de los intereses de la gestión de gobierno que está llevando adelante. ¿Sí? Entonces aparece ahí el análisis de la situación fáctica y de la estrategia de poder, independientemente de la narrativa que tiene que llevar adelante, que no se corresponde con lo que hace. Si yo, si contratan un asesor y el asesor le dice, no, vos tenés que respetar a lo que dice la corte, porque la corte es muy importante y es un poder independiente. Bueno, lo echan a ese asesor, porque no entendió cómo funciona. Eso es lo que tiene que decir, que alguien le escriba el discurso, no lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer un gobierno para gobernar bien? Bueno, cuando vimos ahí un poquito con Foucault, ¿qué hacen los gobiernos? No lo vimos en desarrollo, pero ¿qué hacen los gobiernos en las sociedades de control? Es controlar todos los acontecimientos. Es decir, tengo que controlar todas las agencias burocráticas posibles en todos los espacios posibles, no importa a qué ámbito pertenezca, no importa si es el Poder Judicial, para el Ejecutivo Nacional, los jueces de Comodoro Pi, las cámaras, los secretarios, los gobernadores, tengo que controlar todo lo que pasa a como sea, ¿sí? Si no, no hago un buen gobierno. Un buen gobierno es tener la situación en la palma de la mano. Eso es gobernar bien. Claro, en una democracia uno le exigiría, bueno, no convertirte en un gobierno autoritario. Límites morales que la sociedad puede tener como infranqueables o puede, bueno, poner otros valores por encima más importantes, como qué sé yo, el bienestar económico. ¿Qué pasa? ¿Me siguen este razonamiento? Este tipo, Easton, creó un nuevo modelo que se olvidó la división de poderes y armó una especie de cajita negra y decía, bueno, todos los sistemas políticos son sistemas en los que un gobierno recibe apoyos y demandas y genera políticas públicas como respuesta. No importa lo que pasa ahí adentro y no importa cómo es el esquema de poder, ¿correcto? Y después aparecieron otros autores que en los años 60 en este renacer de la ciencia política, con más énfasis dijeron, hay que salir del análisis normativo. Tenemos que terminar con el análisis normativo porque estudiar constituciones comparadas para analizar gobiernos no funciona. Salir de ese esquema para pasar a hacer una especie de análisis que podemos llamar, si quieren,
institucionalista o más actualmente, en la actualidad, neoinstitucionalista. ¿Qué significa? Estudiar eh, los sistemas políticos de acuerdo a una esquematización que se fue armando, ¿sí? En la evolución, y que comprendió como, no estoy, tendría que escribir en un pizarrón, no lo estoy haciendo, pero no importa. Y que comprendió tres grandes subsistemas. Un sistema político que estaba compuesto por formas de gobierno o cómo formar ejecutivos, ¿sí? Sistemas electorales y sistemas de partidos, ¿correcto? Este universo estaba pensado para, si quieren un cacho más atrás en su esquema que están escribiendo, no sé qué están escribiendo, pero veo que escriben, pensado para regímenes políticos democráticos. Tomé nota, Marta. Vos, tomé nota, lo leí. Bueno, del chat. Regímenes democráticos, porque en el mundo de 1950 el mundo occidental dividió en dos. Dijo, hay regímenes democráticos y hay regímenes no democráticos. Todos son sistemas políticos. En todas las sociedades hay lo que llamamos socialización política. La socialización política, la participación política ciudadana, el interés por lo público en el siglo XIX estalla, ¿correcto? Eso antes, eso no existía y es una novedad del siglo XIX. Todos participan, no todos hablan, todos tienen que... Es un poco como ahora los canales de streaming, ¿vieron? Todos tienen todos son actores. Todos son actores de su vida. Bueno, en ese momento ahora todos opinan, sí. En el siglo XIX todos pasaron a opinar. Yo estoy tan horrorizado con el que cada uno es actor y que todos hablan y que todos opinan, como en el siglo XIX los notables que estaban horrorizados de que cualquiera opine de política. ¿Cómo cualquiera opine de política? Bueno, sí. Ahora todos opinan de política, todos participan de alguna manera, algunos participan peleando porque se consagre el derecho a participar, el sufragismo, otros pelean para cambiar las relaciones sociales de dominación en lo que entendieron por marxismo, comunismo, otros pelean por mejores condiciones en sus lugares de trabajo y un mejor bienestar, pero todos participan. Entonces, el gran objetivo de la política del siglo XIX es organizar a las masas, organizarlas en sindicatos, organizarlas en el ejército, bueno, el famoso disciplinamiento que estuvimos estudiando. Entonces, en todos los nuevos estados, los reinos ya desaparecieron. Cuesta al pensamiento pasar etapas. Entonces costó muchísimo decir, bueno, che, ya no hay más imperios, mirá que ahora hay estados. Porque imagínense que hasta la Segunda Guerra un país invadía a otro y esa era la lógica. Cuando Hitler decide invadir, nosotros decimos, qué barbaridad, Hitler decide invadir, pero en realidad era la lógica del mundo. Todos los países tenían colonias. ¿Y cómo un país crecía y era más fuerte? Bueno, teniendo colonias. Si querés ser potencia, tenés que conquistar otros. Entonces era la lógica en la que andaban. Bueno, aceptar que no había haber más imperialismo y que todos los países dejaron de ser reinos y que son estados y que al interior cada estado tiene que gobernar a su propia población y que esas poblaciones participan y demandan a sus autoridades, hay que aceptarlo. Lo aceptaron. Entonces descubrieron, bueno, pónganle, ponele. Entonces cada estado tiene un sistema político que funciona de alguna manera, en donde hay gente que participa y bueno, la respuesta puede ser represión, palazos, encarcelamientos, torturas, o la respuesta es vamos a darles lo que piden. Las formas de la canalización de las demandas pueden ser institucionalizadas o no. Por ejemplo, Maquiavelo decía, si vos querés mantener todo controlado, crea canales institucionales de protesta o de solución de conflictos, porque el conflicto va a estallar de alguna manera, entonces mejor si vos le das un cauce. Miren lo que le decía Maquiavelo en el 1500. Si vos no le das ninguna oxigenación, canales de participación, no es que la gente decía, ah, bueno, me quedo en mi casa tranquila muriéndome de hambre.
No, no va a pasar eso, va a estallar. Entonces, hay sistemas políticos, algunos, y esos sistemas al interior tienen regímenes. Regímenes se dividen en dos, regímenes democráticos, regímenes no democráticos. Los regímenes democráticos son aquellos que tienen elecciones competitivas, ¿sí? Son aquellos que tienen elecciones competitivas y que aceptan que quien gana por los votos gobierna y el que pierde espera hasta la próxima elección y que hay una limitación en el ejercicio de poder en el tiempo, ¿sí? Y que tiene que haber al mismo tiempo pluralismo, la posibilidad de participación política sin proscripción, ¿ok? Este, y un libre debate de ideas y una libre circulación de la prensa. Bueno, las cosas que nosotros entendemos hoy por democracia mínima. Y después hay regímenes no democráticos, en los que tienen un sistema de funcionamiento distinto, porque no tienen elecciones limpias. El or- Son tipos ideales estos. Estos no es que acá hay, acá no hay. Hay un poquito de todo en todos lados todo el tiempo. ¿Comprenden? No es que... Y hay otros autores que empezaron a desarrollar mucho más tipos de regímenes. Y claramente, en el 1955 60 de los 150 países que existían, hoy creo que son 210, eh, solo 25 30 eran regímenes democráticos. El resto eran regímenes no democráticos. Así que todo el estudio de los años 60 y 70 se basó en regímenes no democráticos. Por ejemplo, el sultanato, el diseño burocrático autoritario, el régimen totalitario, el, el totalitario pragmático. No sé, hay una categorización gigante de miles de países distintos. Ahora, los años 60 y 70 vieron nacer un montón de nuevos países. Y todos esos países empiezan a ser países con nuevos regímenes, con nuevos sistemas. Bueno, fue para la ciencia política un festival, digamos, eh, de casos. ¿Sí? Como, vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Claro. Y no se le prestaba tanto atención a los regímenes democráticos. Y se los metió todos en una misma bolsa. Bueno, los regímenes democráticos son los que hay elecciones libres, limpias, y nada más. Y después se los empezó a categorizar conforme iban desarrollando sus instituciones y pasaba el tiempo e iban practicando. Y ahí se empezó a diferenciar, como yo les decía antes, en distintos regímenes democráticos en función de cuáles eran estos, digamos, valores predominantes dentro de sus subsistemas. Por ejemplo, no era lo mismo un régimen democrático con una forma de gobierno presidencialista que un régimen democrático con una forma de gobierno parlamentaria. ¿Correcto? Esa es como una gran división. No siempre es válida, es como un tipo ideal, pero no es que es así. Vamos un paréntesis acá para ya rápidamente decirlo y no desaprobarlo, pero ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, Gran Bretaña, durante muchísimos años, no desde el 2011 en adelante, se comportó como un régimen presidencialista y es un sistema parlamentario. Entonces, no es que porque decimos que es parlamentario se diferencia muchísimo del régimen presidencialista, ¿ok? Pero esta es una gran división que se hizo. Después en el funcionamiento hay que ver realmente cómo se comportan. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Después otra gran categorización que se hizo ya no fue tanto respecto de los sistemas, de las formas, de los subsistemas de formas de gobierno, sino que se hizo desde las formas de elección de autoridades. Y se categorizó en dos grandes.
los sistemas de elección de mayoritarios y los sistemas de elección proporcionales. ¿Sí? Y hay una dinámica de funcionamiento muy distinta para, para uno y otro caso. ¿Ok? No es lo mismo elegir miembros de una asamblea o sistemas proporcionales en donde uno elige una partecita de un todo y después que pase algo, a elegir en sistema mayoritario, que significa el que más votos obtiene gana para lo que sea. ¿Por qué? Porque ese simple mecanismo modifica mucho todo. Modifica las campañas, las conductas, el interés, los efectos, la forma después en la que las fuerzas políticas se reordenan y organizan. Entonces, esa pequeña variable dentro del universo de variables que conforman a los sistemas electorales es muy importante. Y ahí dije una pequeña variable del subsistema sistemas electorales. ¿Está? Y después tenemos el tercero, ahora voy a meter un cuarto, tiene que haber un cuarto. El tercero es las formas o los sistemas de partidos. ¿Sí? Los sistemas de partidos hay una categorización. El interés era, bueno, a ver, ¿cómo clasificamos a los diferentes, cómo comparamos los diferentes países en función de sus partidos, la cantidad de partidos que tienen? ¿Cómo hacemos? Entonces hubo un gran debate en los años 70 respecto de, bueno, contemos la cantidad de partidos que existen. Y empezaron todos a contar partidos. Y de repente había países que tenían, no sé, este, vamos a decir, 60 partidos. Pero claro, de repente había dos importantes, estoy exagerando, ¿no? Y 58 no. No tiene sentido. Y otros dijeron, bueno, no Perdón, contemos. Sí, Ezequiel, Marta. esto Sí. sería como, vos hablabas de las mayorías y minorías. Nosotros acá en Neuquén teníamos un sistema de mayorías y minorías hasta el 2006 que comienza un sistema DONT. Y cambia totalmente, sí, O totalmente. sea, eso que te está Mide un pasando, montón de partidos. eso que te está pasando, Marta, me encanta Sí. que te pase eso. Está buenísimo, es lo que estoy esperando. Me imagino que le está pasando a cada uno y a cada uno cuando yo voy hablando. Espero que vayan pensando, claro, porque sí, exacto, eso cambia todo. De hecho, la vez pasada se los dije, creo que se los dije, se los voy a decir ahora otra vez por las dudas. Y no me tengo que olvidar de los partidos donde estaba. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dije de la elección que va a haber en septiembre en la provincia de Buenos Aires? ¿Por, por qué hubo desdoblamiento? ¿Por qué hubo desdoblamiento? ¿Vieron que hay desdoblamiento en la provincia? Nunca hubo desdoblamiento. Es la Sí, primera. Sí, es recuperar un poco también la agenda de la provincia de Buenos Aires, lo que hablabas de proceso de federalización de la capital federal y demás en su momento. si yo tengo que categorizar, ese es uno de los puntos. Bueno, uno es ese, pero hay miles, miles. Pero lo que quiero decir es, no puedo explicar todo porque no termino más, pero decir una cosa, por ejemplo, la provincia no tenía agenda, el poder de la provincia, el poder de los gobernadores versus presidencia, los intendentes que están peleando por la suya, la bandera de lucha que si Axel quería desmarcarse de Cristina no sabía con qué elemento hacerlo. Cuando se votó en el 24 la boleta único papel que todavía no se implementó, ya eso generó un montón de cambios, porque ¿qué hizo? Desdobló de hecho la elección, porque no va a existir más la boleta partidaria. Entonces en la provincia las 8 circunscripciones electorales no tienen un referente que encabece la boleta. Entonces eso motivó que se empezara a discutir al interior de la provincia qué hacer y los que querían ir en contra en algunos casos. Ahí los posicionamientos son en función de las localías, quién renueva, quién no renueva, quién arma la lista en cada lugar. Es un quilombo en cada lugar. Y entonces ahí apareció esta idea de, bueno, eh, vamos a desdoblar porque ya se desdobló el de hecho. Igualmente digo, se va a votar con dos urnas. Si se vota con dos urnas, cada voto va a tardar 10 minutos, va a ser un quilombo. Otros dicen que no. No importa, yo no estoy dando el resultado ni qué pasó. Solamente quiero decir que una pequeña modificación a nivel nacional
del modo de votar sin que haya pasado nada, ya modificó todo, ¿entienden? Pues ni siquiera se hizo la elección, pero ya fue el desencadenante, muchas cosas que venían de antes, muchas cosas que van a pasar después, bueno, y así se pueden explicar mil cosas. Por ejemplo, digámoslo, en Santa Fe están modificando la Constitución, ya lo habíamos hablado, y sí. eh, De hecho, sobre el tema, permiso, ¿no? sí, tranquilos. No, sobre el tema de desdoblamiento en Santa Fe, como generalmente nunca los gobiernos provinciales tuvieron sintonía con los nacionales, siempre fueron distintos colores, se apelaba al desdoblamiento para que no suceda esto de juntarse. Salvo la última, que sí, como hubo tantas instancias en lo nacional, terminaron coincidiendo y convivieron los dos sistemas, boleta única y boleta tradicional. Pero sí, se complica por las realidades de cada provincia. Claro, claro, y País hay una tan especie de grande. un ayornamiento y un aprovechamiento y cómo se le saca ventaja. Lo que quiero que adviertan es que hay variables institucionales que modifican las conductas de los actores, que los actores juegan al límite, que siempre van a estar tratando de eh, sobrepasar, de transgredir, y más allá de los valores de uno, no se está respetando, se está respetando acá lo nuestro es el análisis concreto. Siempre vuelvo a Maquiavelo porque Maquiavelo le saca esa moralina, por llamarla de alguna manera. Nosotros acá hablamos de que alguien es bueno o malo, no en términos cristianos. Ay, se portó bien, es un buen chico. No, es bueno porque juega espectacular. Es malo porque no sabe jugar. El concepto de bondad griega es esa. O sea, ¿quién es el mejor en Grecia? Y el que gana todo. En cambio, el concepto de bondad cristiano es, no, se porta bien. El que manejamos es el griego. Y si decimos que alguien es malo, no es que es malo porque, ay, mire qué cruel que es. Es malo porque no sabe jugar el juego. Por ejemplo, De la Rúa es malo y Milei en estos términos, en este momento, sería bueno. Uno dice, pero no es muy cruel, es re malo Milei. No analizamos acá la política en términos de buenos y malos cristianamente. De hecho, analizar Profesor, las relaciones profesor, de poder. una inquietud que me surgió ahora, estoy acá en un procedimiento. Este, si para estudiar a Montesquieu, perdón, ¿cómo es que se llama? A Maquiavelo, Maquiavelo. hay que verse desde una perspectiva que no tenga moralina. ¿Por qué será que muchos de los sistemas que estudió y de muchos de los príncipes que estudió Maquiavelo se cayeron producto de la indignación que generaban sus gobiernos? Como por ejemplo también sucedió con las indulgencias. Recuerde usted las indulgencias que fueron los orígenes de los cismas religiosos. Y entonces, ¿hasta qué punto la ética en verdad puede dejarse a un lado en los tipos de estudios de gobierno? No, no, todavía no me queda claro, porque Maquiavelo dice, sí, para esto el príncipe tiene que hacer esto, sin total miramiento, tiene que hacer aquello, pero la moral y la ética, cuando se pasan, el gobierno de los Medici, sí, son un montón de cosas que todavía no me quedan claras, profesor. Pero Carlos, yo ya te entendí, pero escucha, no es que no tengan los gobernantes que hacer atención a las pequeñas subjetividades, los temores, las esperanzas, las necesidades de las demandas populares. Eso no. O sea, hay que tenerlo en cuenta porque si no, se te fue la mano. ¿Entendés? Entonces, un mal gobierno es un gobierno que no logra controlar los acontecimientos. Un mal gobierno es aquel que termina cayendo justamente por eso que vos estás contando. No es que no hay que tenerlo en cuenta, hay que obrar en consecuencia. Después el gobernante tendrá sus valores, qué sé yo, sabrá cómo llevarlo adelante o no, pero nosotros acá hacemos análisis del ejercicio de poder y los valores morales nuestros respecto de juzgar a esos gobernantes, para esta materia lo dejamos de lado. No, ¿entienden? Ustedes pueden decirle en el café a un amigo, no, me parece horripilante todo lo que está pasando, me parece espectacular todo lo que está pasando.
Eso es una cosa, pero no vamos a pedirles acá que hagan eso. Acá Vale, les pedimos vale, que profesor, pero analicen. siendo coherente con lo que ustedes han manifestado y retomando a Foucault, que ustedes señalaron que una de las últimas facetas de Foucault fue la etapa de la valoración de lo ético. Hay que hacer como una especie de estudio y también de inclusión de las diversas formas de ver los gobiernos. Pudiera ser incluirse a Maquiavelo, porque tampoco se puede desconocer las realidades y la psicología de las personas que están en el poder. También una perspectiva inclusiva de Foucault, que es lo que en realidad están haciendo los grandes analistas de los gobiernos. Le dejan todo ese tipo de análisis, me imagino yo, de pronto usted tendrá más conocimiento de eso, a computadoras que ahora hacen computadoras cuánticas, que llaman, o computadoras que tienen una gran cantidad y relacionan todas las formas posibles en que se puede dar un evento, cómo puede reaccionar tal sistema, tal otro aquí. Entonces, yo no creo que sea conveniente descartar lo que plantean los distintos estudiosos. No, no, yo estoy de acuerdo. No estamos descartando nada, solamente digo cómo tenemos que nosotros hacer el análisis y qué tenemos que separar. Por ejemplo, te estaba diciendo, analizar en función de bueno y malo, nosotros acá no nos sirve para lo que queremos hacer. Después, que los políticos después, a la hora de tomar decisiones, evalúan qué datos tener en cuenta para tomar esas decisiones. Algunos miran encuestas, otros se pierden en conjeturas y otros toman la decisión sin pensar y hay de todo. Algunos se asesoran por unos, otros por otros, algunos siguen, no sé, hay de todo, cada uno tiene que ahí analizar. Por eso les decía que es muy buena la encuesta cualitativa, en donde preguntan cuál es la motivación, más allá de después que hagan un análisis. Bueno, vuelvo a donde estaba, porque no perdí el hilo. Em, Estaba con el tema de los partidos y les dije que en el tercer caso están, se quiso distinguir los sistemas de partidos em, en función de no se sabía cómo distinguirlos, en realidad, eso es lo que quería decir. Y primero apareció la opción de, bueno, contemos, pero algunos dijeron, che, pero si contamos, me da que en un país hay 60 igual que en otro, pero en un país hay 10 importantes y en otro hay 2 importantes. Entonces otros propusieron, bueno, hagamos un arco ideológico y veamos cuántos arcos ideológicos tienen los diferentes sistemas, si es que existe esa posibilidad. Y después, no hace falta que se adentre mucho en esto. Después apareció Sartori, que escribió una famosa obra que se llama Partidos y Sistemas de Partidos, en esta evolución de la ciencia política, y dijo, bueno, hay que analizar, hay que armar arcos ideológicos, cada país tendrá el suyo, ¿sí? El arco ideológico básico, elemental, ustedes lo pueden plantear en términos de izquierda-derecha o capital-trabajo, no tiene por qué ser así. De hecho, Foucault se peleaba con esto en los años 70, muchos otros, no solamente Foucault, pero también en los países, vamos a llamar orientales, el arco ideológico va de países, de partidos seculares, partidos teológicos, ¿sí? No importa, hay otros unos holandeses que le pusieron clivajes, cleavage en inglés, que es tipo aquellos elementos a través de los cuales se da una ruptura fundamental en la sociedad. Por ejemplo, en Argentina sería, si quieren, peronismo-antiperonismo. Como si fuese ahí una especie de... O sea, si hay que hacer un cordón sanitario, vieron que se hacen cordones sanitarios para que no avance algo en los diferentes países. Bueno, Cristina sería el cordón sanitario en nuestro espacio contemporáneo, por llamarlo de alguna manera. Tal vez Milei logre conformar en el futuro un, una especie de frente anti-Milei. Estoy diciendo cómo se ordena el tablero, ¿me entienden? O tal vez no. Em, y ahí Sartori dijo, tengamos en cuenta que hay un clivaje, compongámoslo en una grilla a ese clivaje y después veamos cuántos son los partidos que importan. ¿Sí? Y dijo, bueno, lo digo rápido y después paso a lo que tenían para hablar. ¿Cuántos son los partidos que importan? Significa, hay partidos que en algunos sistemas tienen un 2% y no importan para nada. Y hay partidos en algunos países que tienen un 2% pero son fundamentales.
¿Por qué? Porque con ese 2% son capaces de chantajear, de formar gobierno o de modificar las conductas de los otros actores. ¿Sí? ¿Siguen esto que estoy diciendo? Esto nos sirve a nosotros para entender la conformación de mayorías. Por El ejemplo, partido, Ezequiel, sí, disculpa, el Partido Verde en Alemania sería un ejemplo de que tiene un porcentaje que no es tan alto y tiene mucho peso. no sé hoy, en determinados momentos pudo haberlo sido, ¿sí? Hoy, puntualmente, hoy en la actualidad, no, porque de hecho, bueno, no me quiero meter, pero si vos me preguntás por Alemania, en realidad hay dos grandes todavía que siguen controlando de alguna manera la situación, mucho más la CDU-CSU, la derecha alemana conservadora tradicional, y ya en mucho menor medida después de la última elección, el Partido Socialista, que después de un pésimo gobierno terminó en un desastre. Pero bueno, me sirve esto para decir lo siguiente. Fíjense que no es lo mismo un partido o la importancia de un partido en un sistema presidencialista que la importancia de un partido en un sistema parlamentario. Y ahí lo que estoy haciendo de alguna manera poco a poco es combinar variables de un subsistema, la forma de formar el mecanismo a través de los cuales formamos un gobierno con los partidos que importan. Y sigo. Y los partidos que importan están muchas veces relacionados con el sistema electoral vigente que genera una cantidad X de partidos en una asamblea. Un sistema proporcional, en general, tiende a producir muchos partidos con representación. Y eso genera ingobernabilidad en algún sentido o fuerza a la conformación de alianzas. ¿Me Perdón, siguen? Claro, Ezequiel. profe. Sí, 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 dígame. Bueno, quería compartir esto que decís de, acá en Neuquén, por ejemplo, con el tema del sistema DONT, hay muchos partidos que ha ingresado un solo diputado. Entonces se forman los bloques unipersonales. Bueno, si bien no tienen mucha importancia, pero sí hay momentos en los que hay que votar una ley y quedan en empate, y ese voto resulta fundamental para lograr sacar al despacho o la ley. Claramente. Porque no sé si se da en todas las provincias, pero acá, por ejemplo, los unipersonales tienen voz y voto en todas las comisiones. No es que eligen dos o tres comisiones, participan de todas las comisiones y en todas tienen voz y voto. Entonces, en esos momentos pasan a ser súper importantes porque son los que definen de alguna forma. Esto que le está pasando a Marta es lo que le tiene que ir pasando a cada uno y cada uno. Sartori, cuando explica esto, está pensando en sistemas parlamentarios. Nosotros en sistemas presidencialistas es raro, ¿por qué? Porque al Ejecutivo, en los sistemas presidencialistas, se lo elige directamente. Esto que estoy diciendo les puede resultar obvio, pero en los sistemas parlamentarios no se lo pueden imaginar. Es como que, wow, ¿cómo eligen directo? Bueno, ahora ya pasó un poco el tiempo, ¿no? Pero en general no están acostumbradas a que elijan directamente a uno. Están acostumbrados a que el Parlamento elija al gobierno. Cada país es distinto igual. Atención. Sí, Pero lo de profe, hacer. Sí, Lucas. un ejemplo que a mí se me vino a la cabeza escuchándote hablar de la cuestión de la gobernabilidad y las representaciones, es el caso del Centraun en Brasil, que son esa serie de partidos bueno, de gran medio que nunca llegan a poner un presidente, pero sí, bueno, ponen vicepresidentes o generan inestabilidad. Bueno, en el caso de Dilma Rousseff, que cuando se rompe esa alianza, nada, termina destituida. Bueno, es todo un tema, pero bueno, ese creo que es un claro ejemplo de los partidos pequeños que se juntan y que tienen
poder así de incidencia en políticas. Ujú. Eh, Eh, sí, perdón. cada cosa que van diciendo hay que ir complementándola con un montón de variables más que van explicando, hola Javi, que van explicando estos mecanismos de funcionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, hay una variable que ni mencioné porque no terminé con la anterior, que es la variable federalismo, las elecciones provinciales, las conformaciones de las asambleas nacionales en los sistemas federales y las fechas de las elecciones. Este, el centrado en Brasil es un caso, pero en Brasil es una asamblea muy grande. La verdad que no quiero no responder a lo que está diciendo este, Luca. Es una asamblea muy grande y el sistema electoral no es por lista, ¿correcto? Y al no ser por, es un sistema electoral electrónico con candidaturas individuales, en donde, miren lo que voy a decir, tal vez si no lo entienden no importa, el candidato que es, para ser candidato, supónganse que hay que sacar una cantidad determinada de votos, qué sé yo, para ser miembro del Parlamento, no sé, pónganle 300.000 votos y un candidato saca 5 millones. Bueno, ¿qué pasa con los otros 4.700.000 de votos? Van a los siguientes candidatos. Entonces cada uno se campaña solo. Es un quilombo. Y eso va generando de alguna manera una especie de promoción de candidaturas individuales, que va generando consecuentemente que los candidatos sean comprables. Entonces, como los candidatos son comprables, la mercantilización de la política llega a un extremo que es para nosotros tanto no, pero inimaginable. O sea, antes de que el hijo de Bolsonaro fuera el diputado que mayor votos obtuvo en una elección como candidatura individual, que eso pasó en la última, el anterior, si quieren búsquenlo mientras estamos charlando, se llamaba el payaso Tiririca, y el payaso Tiririca era un payaso que salía con dos minas tipo Playboy, una de cada lado, ¿sí? Pueden buscarlo. Y en Brasil lo único importante es el número, porque cuando la gente va a votar, tiene que poner una máquina, que imagínense una especie de caja de seguridad de los hoteles, ¿vieron? Donde pones cuatro cifras, una caja blanca o negra, todo igual, y ahí tienen que poner los cuatro números del candidato que quieren votar. Entonces, los candidatos, uy, se me fue todo. Ah, no, estás compartiendo, sí. Claro. Perdón, yo Entonces, porque la imagen es buenísima. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacía Tiririca? Ahí está. ¿Y qué hace la derecha? Intentaba llevarse los números más sencillos. Y ahí, como ustedes están viendo, Tiririca lleva el número 2 2 que lo decía así. 2 2 2 2. Entonces, la gente se acordaba el número, porque lo más importante es que te acuerdes el número cuando entras al cuarto oscuro. Si se fijan, Bolsonaro tenía todos números que empiezan con el 2 también. Y los de Lula llevaban unos números horribles que no lo beneficiaban en nada. Digamos, esa pequeña detalle de esa variable en la forma de votar de Brasil generaba unas modificaciones tremendas. La pelea estaba ahí. Es como acá hacen voto por pantalla y se fijan quién va para ser primero, entonces tienen que hacer un random, ¿vieron? Bueno, vuelvo. Entonces, eh, eh, estaba diciendo que, ya me perdí con tantas cosas, que Sartori armó un esquema en donde decía, bueno, vamos a contar los partidos que importan. Y eso estaba determinado por los partidos que tenían posibilidad de chantaje. Y así armó un esquema, a este final quería llegar, que era uno en el que hablaba de sistemas, no importa la forma de gobierno, no importa el sistema electoral, sistemas unipartidistas o sistemas bipartidistas o sistemas multipartidistas moderados o sistemas multipartidistas extremos. Hice una categorización, la pueden buscar, poner en Google. Sí, gracias, Javi. Eh, Partido, sistema de partido. Buscan la tablita y aparece. Entonces, los sistemas de partido único aparecían las tres opciones. Partido único porque no deja competir a otros partidos, entonces eso lo transformaba en un sistema o un régimen no democrático, en términos de Morlino, porque no había competencia. Siempre gana el mismo. Por ejemplo, no sé, el PRI
En el caso de México es un caso típico hasta los años 70. O hasta creo que Fox en el 2000, no me acuerdo. Eh, y pasó de partido único a partido hegemónico. Porque un partido hegemónico es cuando Sartori dice, un partido gana 4 veces seguidas la misma elección, pero hay competencia, pero siempre gana el mismo. Este, y después, de repente un partido, si pasan a haber mucha alternancia entre uno y otro, un sistema bipartidista como Estados Unidos, por ejemplo. Ah, ya me acuerdo dónde estaba. Lo de Sartori, que está pensado para formar gobierno, a nosotros nos sirve, como Marta decía, para pensar no gobiernos, pero sí para pensar mayorías legislativas. ¿Correcto? Y eso Marta lo dijo muy bien respecto de lo que pasa en Neuquén. Y ella decía, acá se arman por el sistema DONT, hay mucho, digamos, mucha, vamos a decir, si querés, no mucha atomización sería el término que utilizaría Sartori, ¿sí? O tal vez segmentación. Y claro, un presidente tiene que comprar muchas voluntades, un ejecutivo, una gestión de gobierno, tiene que comprar muchas voluntades. Entonces, todos ahora nos acordamos el último caso, Cuader. Todos nos acordamos de Cuader, ¿o no? Que dio la mayoría en un momento determinado, yo no me acuerdo para cuál de todas las leyes. O, por ejemplo, yo me acuerdo de Lustó, que dio el quórum para el debate de la ley bases en el Senado. La vez pasada le preguntaron, yo quería ver qué respondía. Le preguntaron por qué dio el quórum, porque si él no daba el quórum no se sancionaba la ley bases 2. Y dijo, no, porque igual se iba a debatir de todo modos. Respondió mal. Votó con el culo. ¿Se entienden? Pero es importante, porque cuando das el debate, finalmente posibilitó, vehiculizó ¿no? La posibilidad del surgimiento de la ley. Entonces, eso es importante. En los, en las formas, en los mecanismos en donde se forma gobierno con elección directa, casos de gobernador, o de intendencias, o presidente, las alianzas electorales son previas a la elección. Lo estoy dando como regla. Lo habrán leído tal vez. ¿Por qué son previas a la elección las alianzas? Porque todos se juntan para conseguir el botín mayor, que es el ejecutivo, en cualquier nivel de gobierno. Y después viene el famoso loteo en función de la alianza organizada en manera previa. En Italia también lo hacen. La vez pasada leí la lotizzazione. Les encanta a ellos decir eso. Que es también el loteo, ¿vieron? Para vos este, para vos aquel. ¿Y qué hacen? Reparten ministerios, reparten secretarías, ¿sí? Las alianzas en el presidencialismo son previas, porque lo importante es obtener el premio mayor, que es el ejecutivo, que va a durar una determinada cantidad de tiempo fija y establecida sin que nada pueda interrumpir ese mandato. ¿Ok? Y eso es característico de los sistemas de tipo presidencialista o de elección directa del Ejecutivo. ¿Ok? En donde pase lo que pase, salvo la declaración de insanía, como hablamos la vez pasada, un saber que desplaza otro saber, que puede ser una estrategia también a la hora de jugar el juego del poder, ¿sí? Quien está en el cargo va a mantenerse en el cargo. Yo la vez pasada me acordaba que hubo una como Milley en Inglaterra, Liz Truss se llamaba, la primera ministra libertaria de Inglaterra. 6 meses duró. Y uno diría, claro, mirá en Inglaterra, 6 meses duró, nada más que 6 meses. Claro, porque la sociedad inglesa se dio cuenta. No, no solo eso, tenían la posibilidad. El mecanismo les preveía de alguna manera la posibilidad de hacer un reemplazo, incluso al interior del partido gobernante. En cambio, eso acá no existe, o existen otras variables, o hay otros condimentos. ¿Siguen este razonamiento?
De hecho, me acordé ahora de lo que decía Luca del Centrao en Brasil, y en realidad en Brasil el análisis ya casi no se hace más en función del Centrao, aunque es importante, sino que se organiza todo en tres bloques: el sector del agro, el sector de armas y el sector evangélico. Y es como que hay tres grandes grupos gigantes y ningún ejecutivo en Brasil controla la asamblea. Ponen, pongan Parlamento de Brasil en Wikipedia y les sale de una atomización tremenda y el ejecutivo jamás controla, o sea, un 10% con suerte, pero se las arregla para gobernar. Por eso cada vez que asuma un presidente acá, que nos estamos comportando cada vez de manera más parecida, y yo creo que la boleta única papel va, va a acentuar esto. Eh, eh, los no se puede afirmar, no, no va a poder gobernar porque no tiene mayorías. Eso es un argumento que no es válido, ¿sí? Son otras las variables que juegan. Hoy, hoy, a como estamos, con la percepción, con la moral social, el poco valor que se le está dando al régimen democrático como forma de solucionar los conflictos, conforme ya pasó mucho tiempo respecto a la dictadura y las nuevas generaciones no vieron todo lo que pasó y entonces quieren un mejor bienestar, lo digo así sencillamente, entonces pueden empezar a valorizar cualquier régimen que te genere un bienestar si la democracia no me lo genera. Este, hoy un ejecutivo que controla un tercio de una de las cámaras le alcanza para gobernar por decreto. Cuando Milei hizo el almuerzo porque consiguió impedir que las cámaras avanzaron con el proyecto de ley de que calculaba los haberes jubilatorios de los jubilados, ¿se acuerdan? El haber inicial. Y celebró con los 87 héroes. Para mí el número 87, que no es un número fácil, 87, es súper característico porque nos habla de lo que está pasando hoy en día. Con 87 te alcanza, más o menos, ¿no? Que con un tercio te alcanza para sostener el gobierno, que es como el límite, ¿no? Y si ustedes advierten hoy lo que está pasando, es que este, pareciera ser que no va a controlar a los 87 la semana que viene. Porque tenemos otro sistema, porque no le está girando plata a los gobernadores, porque ya todos se hartaron, porque el dólar sube, son 1500 variables que ahí juegan todas a la vez, ¿no? Este, el gobierno se pone intransigente, bueno, este, en los sistemas parlamentarios, vuelvo, las alianzas son posteriores a la elección. ¿Por qué? Porque cada partido intenta obtener la mayor cantidad de cargos o bancas posibles a fin de tener una mejor capacidad de negociación a la hora de formar un gobierno, ¿sí? Y si conseguimos más escaños, más representantes, podemos conseguir o ser el partido mayoritario, o ser el segundo, o ser una alianza que sea indispensable a la hora de formar gobierno. Y podemos obtener algo del Ejecutivo. Cuatro secretarías, un ministerio, 10 directorios, siete cargos en empresas públicas, estratégicas, 20 cargos de jueces, ¿entienden? La lotización, como dicen los italianos, se la reparten. Entonces es importante ir bien armado al Parlamento. ¿Por qué es eso? ¿Me siguieron esto lo que estoy diciendo? Y esta es una característica fundamental, tal vez, Ezequiel, ¿sí? y eso no ocurre un poco, más allá que la Argentina obviamente es presidencialista, cuando luego hacen alianza los bloques para justamente, no hay una característica de esa, ¿me entendés? Se alían para justamente tener la buena vista del Ejecutivo. Bueno, a ver, las alianzas acá son previas. Y después, ¿qué pasa? Como todo es vertical y la firma la tiene finalmente uno, queda todo a merced de la buena voluntad de uno. En este caso, el que tiene la lapicera es Milei.
En el caso, por ejemplo, del gobierno anterior de Cristina y Alberto, estaba dividido en dos o tres: Massa, Cristina y no, no sé qué otro sector. Pero bueno, ahora es el movimiento de hecho al futuro, pero bueno, había como ahí una componenda y era un gobierno de alianza. Y ahí se respetaba de alguna manera la alianza porque Cristina era la líder mayoritaria, pero Alberto era el que tenía la lapicera. Entonces se dio una especie de gobierno de coalición, ¿sí? En el que quien mejor jugó para mí fue Massa, porque Massa dejó a todos entrampados. Tomó el control del gobierno, ¿correcto? Se acuerdan, ¿no? El último año, y él era el presidente en los hechos. Y si él no era candidato, que renunciaba al gobierno y el gobierno caía porque se quedaba sin ministro de Economía y como que era el que le daba sostén y legitimidad. Fue un gobierno de coalición medio barra extorsión, en donde jugó muy hábilmente Massa para ir escalando posiciones al interior de la coalición de gobierno. Eso era muy particular en ese momento. Milei casi les diría no tiene compromiso con nadie. Y como tiene la lapicera y es muy intransigente, el tipo avanza. No mide consecuencias. No sé si se la va a pegar, qué va a hacer. Vos, Marina, me pones cara, no sé qué estás pensando, pero podés decir lo que quieras, ¿eh? Para eso estamos. No, que no, no creo que no tenga compromisos. Quizás los compromisos no son con otros partidos, sino con otros actores de poder. Eso. Creo que Exactamente, compromisos tienen todos exactamente, los que llegan a esos lugares. exactamente. Y eso es re importante lo que estás diciendo, Marina, porque esos compromisos son muy importantes a la hora de comprender una gestión de gobierno y un proyecto que va hacia adelante. A mí, por ejemplo, eso me enerva muchísimo cuando se habla de los sistemas parlamentarios europeos, porque pareciera ser que en Europa no tienen élites económicas y que toda la política pasa por la dinámica partidaria y como que los partidos no tienen ningún compromiso. Y es mentira y pasa de todo. Lo que pasa es que es muy difícil para un actor, un observador externo, ¿sí? Comprender las lógicas internas de cada caso. Nosotros sabemos cuál es nuestro G7 o G6, no sé, la AEA, qué sé yo, el sector agropecuario, la UIA, los sindicatos, los combativos, los que tejen alianzas, y cada uno conoce sobre todo su situación local en cada una de las provincias, pero no sabemos lo que pasa en otros países. Yo a veces me meto mucho en Francia y veo que se juntan los de la derecha con grandes empresarios, los que controlan medios, y efectivamente es así. Pero tanto no sé, porque es difícil. Entonces, hay que, para hablar de otro caso, por eso siempre les digo que hablen de lo que uno conoce. Para hablar de otro caso hay que saber mucho, hay que vivir mucho en ese lugar para entender lo que está pasando. Bueno, digo unas reglas más que en realidad ya son 7:25, estoy hablando hace un montón y después va a desarrollar Javi, pero las dejo planteadas que no las mencioné, pero que son las que habrán leído, que tienen que ver con formar ejecutivo de manera directa eh, o a través de una asamblea. El otro elemento fundamental, la idea de si los poderes están integrados o están separados. ¿Vieron? Y en el presidencialismo están separados, ¿sí? Y la separación o la integración le cambia mucho la dinámica. Acá yo solamente dejo un comentario, pero no desarrollo la dinámica, lo dejamos para la segunda parte o para lo que Javi quiera desarrollar. Yo, yo solo quiero un comentario. Esto de esto de horrorizarse porque hay alguien del legislativo que ocupa cargos ejecutivos o viceversa, porque tenemos muy alta el valor, la categoría moral, no, los poderes están separados en nuestro sistema republicano, perjudica mucho la dinámica de gobierno. Yo creo que deberíamos ser más flexibles a la hora de comprender esto, porque la flexibilidad que tiene la integración de los partidos de la Asamblea y del gobierno en los sistemas parlamentarios les da un dinamismo totalmente distinto y cristaliza la política de otra manera. Los líderes tienen que ir al Parlamento. Yo cuando digo, por ejemplo, y lo tengo ahí en una nota escrita en el bloque, después si quieren se las paso, en donde digo, Axel tiene que presentarse como candidato a diputado. Y todos me responden, no, pero Axel no, Axel es el gobernador. ¿Cómo se va a presentar a diputado? Dos cosas, y ahí terminé. Scioli no se presentó de candidato a diputado y era gobernador. Y, y dos,
¿Qué? ¿No puede decir soy candidato a diputado porque quiero revalidar mi gestión y es Milei contra mí? ¿Qué problema hay? Pero claro, como tenemos esa barrera moral de que no, él está en tal cargo y no, y en los sistemas parlamentarios eso no pasa. La integración permite quien está en cargos ejecutivos que tenga que presentarse en cargos legislativos porque para ser miembro de un gobierno tiene previamente que ser miembro de un parlamento. Y eso es una regla de oro. Entonces, siempre hay como lo que se llama una accountability vertical. Vos estás en la gestión, pero tenés que competir por el voto. Y el otro gran subsistema, y termino, que no aparece en el libro, y Javi, no desarrollé tanto lo que leyeron, así que lo tenés para desarrollar, es que está todo el dispositivo judicial, que juega que juega tremendamente en la forma de gobierno, ¿sí? Y que es una carta fundamental, que es entramado fundamental, ¿sí? Y que los juristas han monopolizado como, bueno, esto es una cuestión que tiene que ver con el derecho. Y no, es la trampa del derecho, porque lo judicial en realidad opera, opera políticamente. No quiero avanzar más sobre esto, pero tendríamos que analizar los sistemas de control, los funcionamientos de las cortes y todo ese mecanismo y ese dispositivo que es distinto en cada país y que le da una dinámica diferente al funcionamiento de los actores dentro del sistema político. ¿Entiendes lo que digo? Y que no puede verse lo judicial como una cosa del derecho, porque el derecho en realidad aparece como representación y como forma tribunalicia, pero en realidad lo que se está jugando es otra cosa. Y entonces la justicia toma decisiones políticas con formas jurídicas. ¿Comprenden? Y por eso son importantes esas variables. Bueno, hagamos una pausita acá, si les parece, porque igual con Javi pueden seguir charlando de todo esto mismo, igual, de la misma forma. Yo me quedo con Javi charlando. Dejo de grabar.